eso, Dios amado, ninguno salga de este lugar, Rey. Como hemos venido, como hemos entrado, sino con tu bendición, Padre Santo, con tu presencia, Jesús amado, con tu palabra germinando, Señor eterno, porque tú nos quieres ver en victoria, nos quieres ver alegres, Señor, nos quieres ver gozosos, oh Dios eterno, nos quieres ver sanos, oh Dios, porque en la cruz del Calvario la obra fue completa, Dios eterno. La obra fue completa, Dios amado. Y tú nos invitas, Señor eterno, a poder vivir en bendición, en victoria. Santo y glorioso Rey de gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Rey. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Los músicos, si quieren, pueden sentarse. Te adoramos, Jesús. Honestamente nervioso. Gloria a Dios. Es un privilegio y de hecho un desafío poder estar acá. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero estamos en el mejor lugar. Gloria a Dios. Ahí donde está, le invito a que abra la palabra en el libro de Mateo, capítulo 22, capítulo 14, versículo 22. Todos tienen Biblia. Amén. Si alguno no tiene, gloria a Dios, puede leerla ahí, aquí a mi izquierda. Y si no, hermano, de hecho, cómprese una. Y no lo digo a son de chiste, ni de broma, ni nada, sino que es la mayor herramienta que podemos tener y la mejor inversión que podemos hacer. A veces decimos no tengo plata para poder comprarme una, pero para poder jugar a los jueguitos de los jóvenes, poder descargar cosas en el celular, poder tener un teléfono, ¿no? Gastamos la plata en eso. Que el Señor nos ayude. Estoy diciendo algo que es normal, que es natural, y mi abuela siempre tiene una frase, dice querer es poder, y es verdad. Amén. Así que si alguno no tiene Biblia, por ahí si usted no tiene, por decirlo así, dinero, pídale a alguien que si alguno tiene una Biblia además, pero en lo mejor, si usted tiene dinero, inviértalo. Amén. En la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tiene como título Jesús anda sobre el mar. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí nomás. Es una palabra muy conocida para los lectores de la Biblia. Amén. Uno puede ver en varias ocasiones que Jesús mandaba a los discípulos a cruzar al otro lado. Muchos seguían a Jesús, muchos esperaban a Jesús, pero pocos eran los que permanecían con Él. La palabra de Dios nos dice también más adelante: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, que os he mandado. Jesús mismo hablando. Y si uno medita, ¿Jesús qué quiere? Jesús quiere discípulos. Jesús no quiere miembros dentro de la iglesia. Jesús quiere discípulos. Y no estoy hablando a nivel, para que me entienda, como está estipulado dentro del movimiento para los que salen a la obra de hacer un discipulado. No, sino que hablo de la iglesia en sí. Dios a qué nos manda, y este tipo de discípulo ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de escuchar la palabra, oír la palabra y ponerla por obra. Y si uno medita en este pasaje, uno ve que gente se quedaba en una orilla y gente esperaba en la otra orilla, pero pocos iban con Jesús. ¿Esto de qué me habla? Si yo quiero pertenecer, o de hecho estar con Jesús, debo estar donde Él está. Debo ir a donde Él está. Debo permanecer con Él. Y si de hecho, como familia, como congregación, quiero ver los milagros de Jesús y vivirlos continuamente, porque de hecho uno acá, uno prestando atención, metiéndose en la historia, uno puede ver que gente estaba mirando, por decirlo de esta manera. Yo me imagino, si uno se mete en la historia, puede ver a alguno quizá en la ribera del río, al costadito del mar, perdón, y quizá gente esperándolo del otro lado. Pero solamente los que vieron cuando Jesús calmó el viento, cuando calma el mar, fueron los discípulos. Muchos espectadores, pero pocos vivían la gloria. Y Dios en este tiempo, ¿qué quiere? Y Dios, y de hecho esta palabra es para mí primeramente, porque Dios me la habló a mí. Dios, ¿qué quiere? Que todos vivamos de la gloria de Dios. Si ustedes me acompañan a Isaías 60, es muy conocido, capítulo 60, versículo 2. Gloria sea el nombre de Jesús. Es algo que está aconteciendo. Es algo que uno puede ver. Uno puede vivir. Dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Uno puede ver el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Qué está ocurriendo con la humanidad? Tinieblas están cubriendo la tierra. Oscuridad que está cubriendo las naciones. Lugares donde no había huracanes, empieza a haber huracanes. Lugares donde quizá no acontecían, un ejemplo, tsunamis, de golpe y porrazo, empieza a vivirse. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, hermano, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, en los últimos tiempos, catástrofes naturales y montones de cosas que están ocurriendo. Pero esto es a causa de ¿qué? Del pecado que es la humanidad. Juicios de parte de Dios que son sueltos por las decisiones de los hombres. Uno muchas veces piensa: ¿por qué estamos viviendo esto? Estamos viendo la consecuencia de una causa. Por ejemplo, y naturalmente orando, muchas veces meditaba: ¿por qué la Argentina y por qué el mundo entero está viviendo esto del coronavirus? Y fíjense que hay leyes que se han levantado y la gente las está aprobando. ¿Cuáles son esas leyes? Las leyes del aborto. Gente que está a favor de quitarle la vida a una persona. Y de hecho aún mismo uno medita personas que, por decirlo de esta manera, cuidan más a los animales que a los seres vivos.
Y bíblicamente estamos apartándonos de los principios de Dios. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo esa etapa, esa época. Estamos viviendo, como dijo Jesús, las señales antes del fin. Y el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque también dice la palabra que el amor de muchos se enfriará en los postreros tiempos. Gloria sea el nombre del Señor. Y volviendo quizá a la historia, dice la palabra en el capítulo 14 de Mateo. Despedida la multitud, versículo 23. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos estaban viviendo, por decirlo así, dentro de la barca donde Jesús los había mandado. Diferentes tipos de problemas. Y como iglesia, a nivel mundial, estamos empezando, y esto no es para asustarse, pero, y de hecho va a comenzar, quizá persecución a nivel mayor sobre la iglesia. Y distintos tipos de azotes. ¿Y esto a qué me lleva? Uno medita en este pasaje y la barca representa a la iglesia. Los discípulos representan la iglesia. Y la iglesia, que es obediente, va a ser azotada, va a ser maltratada, por decirlo así, por diferentes problemas, diferentes situaciones. Y de hecho, usted mismo, hoy en día, no tiene problema a nivel individual. Todos tenemos problemas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El viento que se levanta es el viento que muchas veces está en el mundo. Y el Señor nos ayude ¿a qué? A permanecer, a no mirar como quien dice los vientos que nos son contrarios, sino a prestar atención que estamos en el mejor lugar, que es la iglesia, y a permanecer en él. Uno medita, ¿cuántos han entrado alguna vez en una lancha amarilla o en un barco y han estado mar adentro? ¿Ninguno? Amén. ¿Cómo se siente, hermana, cuando empieza el fuerte viento y no se ve la orilla y no se ve nada, y de golpe uno mira el cielo y de golpe uno mira el agua? Asusta. Yo lo digo porque lo viví en carne propia. Estaba arriba y de golpe cambió el viento y empezamos a ver. Yo digo, no, ya no aguantaba más. Era a ver quién era más hombre. Estábamos con uno de mis primos. Me metí adentro. Cuando me paré, las piernas se me pusieron duras. Y lo que había comido, perdón la expresión, de golpe lo tenía acá, de golpe lo tenía acá. De golpe miraba por una cosita redondita así y veía el fondo del agua, y de golpe porrazo las nubes. Un miedo. Y en este tiempo yo miraba. ¿Y por qué Dios me da esta palabra? Porque miraba la situación mundial y yo decía, ¿qué hacemos? Miraba por mis hijos, miraba por mi familia. Y yo decía, ¿en qué termina esto? ¿A dónde vamos? Y honestamente, me agarró temor, me agarró miedo. Y hay algo particular que ocurre con el miedo, que es que el miedo te paraliza, el miedo te frena, el miedo te deja quieto, el miedo te ata. Fíjense que, por ejemplo, cuando hay alguien que le tiene miedo a la oscuridad, hay un lugar oscuro y ¿qué hace la persona? Se queda nomás. Anda, no, está bien. Y queda ahí. O de hecho, ¿a cuántos quizás les han robado? Y en el momento del susto, uno se queda quieto y se queda paralizado. ¿Por qué? Porque el miedo te ata. El miedo te asusta. Y muchas veces el miedo nos lleva a hacer locuras. Nos lleva a hacer, como quien dice, a perder la cordura.
y hacer diferentes tipos de cosas. Y el Señor nos ayude. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque humanamente uno presta atención. ¿Y qué ocurre? Y de hecho no solamente en este pasaje, por decirlo de esta manera o en este ejemplo, cuando está la gente ahí metida en un barco y de golpe y porrazo empiezan a ver olas que se mueven el barco, la lancha o lo que fuere, sino que uno ve aún mismo en los desastres que ha habido, por ejemplo en las Torres Gemelas, la gente con miedo, ¿qué empezaba a hacer? Empezaba a tirarse del piso, no sé, el número 37. Iba a vivir si se tiraba del piso número 37, no, perdía la vida. Y de hecho, ¿cuántos perdieron la vida? Y a lo que voy con esto, hermano, el mejor lugar donde tenés que permanecer y donde, por decirlo de esta manera, te tenés que afirmar, y donde sea cual sea la lucha y la circunstancia que estés viviendo, es en la presencia de Dios y es en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro que vas a tener. No tomes, como quien dice, las cosas a la ligera y te rijas por tu mente, como diciendo me voy a salvar y vas a saltar del barco. No, sino al revés, mantente donde Jesús te puso. Porque ese es el lugar más seguro. Porque es ahí donde vas a ver la gloria. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si uno medita en el pasaje que hemos leído, al final de todo, Jesús ¿qué hizo? Jesús ¿qué hace? Manda a calmar el viento y manda a calmar el mar. Y se hace bonanza y la iglesia ¿qué empieza a vivir? Empieza a vivir un milagro de Dios y empieza a tocar realmente la gloria de Dios. Y humanamente, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando empezamos a tener lucha, cuando empezamos a tener dificultades, cuando empezamos a tener problemas, ¿qué hacemos? Terminamos apartándonos de Dios, terminamos yéndonos de la iglesia, terminamos enojándonos y diciendo, Señor, al final o quizás con otro, para mí no es así. Al final resulta que parece una mentira. ¿Por qué? Porque Dios bendice a aquel y a mí no me bendice. Hola. ¿Nunca hizo eso? No se aparte, hermano, de la presencia de Dios. Sea cual sea el viento que esté soplando y en su vida, no se aparte de su presencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque humanamente vamos y buscamos consejos sabidos y por haber. Y tratamos de disparar para cualquier lado, menos al lugar más seguro. Menos al lugar más seguro, que es su presencia. El viento que representa los diferentes problemas que nos presenta el mundo. Las olas asustan, pero mantente en la barca. Mantente en la barca. A no ser algo en especial. Y eso es lo que Dios me hacía ver. Si uno medita en este pasaje, fíjense que hay dentro de la historia dos tipos de historia. ¿Por qué estoy diciendo así? Fíjense el versículo 27. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿A quién le habla esto Jesús? A los discípulos en sí. A la iglesia en sí, como diciendo, estén seguros, estén tranquilos. Porque el único que camina sobre el mar y camina sobre los problemas y siempre estará sobre todo, es Él. Y ese es el Dios al cual hemos creído. Ese es el Dios en el cual creemos. Él ha estado, está y seguirá estando sentado en su trono. Y su trono es eterno y es trono de gloria y trono de poder. Gloria sea el nombre de Jesús. No sé cuántos se gozan en eso, pero yo sí. Porque nuestro Dios, hermano, ¿sabe qué? Es todopoderoso.
Nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios todo lo puede. Para Dios nada es imposible. Para usted y para mí hay un montón de cosas que son imposibles, pero para Él nada es imposible. Si tenemos quizá un problema así, Dios está más allá del problema. Si quizá hay una enfermedad que es incurable y los médicos te dijeron, no tenés más, un ejemplo, no tenés solución, Él sí la tiene. Si quizá tenés un hijo que está perdido en el vicio y dicen, este se va a morir así, la última palabra la tiene Él. Ese es el Dios en el cual creemos. Y quizá en esta mañana, hermano, lo que Dios quiere es inyectarte un poco de fe para que creas, porque la fe mueve la mano de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si querés ver la gloria de Dios, tenés que tener fe, tenés que estar tranquilo, tenés que creerle a aquel que te dijo que creas. Tenés que creer en Dios. ¿Y cuánto cuesta, no? Porque una cosa es hablarlo cuando uno está lejos del problema y otra cosa es hablarlo cuando uno está en el problema. Y a mí me gusta esta parte porque, y es donde Dios me hablaba a mí. Dice, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora le invito a que abra la palabra en San Juan capítulo 14, versículo 12. Quizá vamos a ir un poquito más rápido. El Señor me ayuda a terminar el horario. Porque veo cuando uno habla mucho. ¿Qué va a hacer? Hay algunos que tenemos esos problemas. San Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Fíjese lo que dice, al que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Muchas veces, hermano, hemos criticado a Pedro. Uno a veces mira y dice, Pedro era bruto, Pedro era esto, Pedro era lo otro. Pero en mi caso, yo digo, Señor, ayúdame a ser como Él. Porque el único que caminó sobre las aguas, ¿quién fue? Pedro. Aquel que le fue revelado de parte de Dios y Jesús mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién era? Pedro. Pero Pedro, ¿qué tuvo? Pedro tuvo algo especial de parte de Dios, por decirlo así, y de parte de él natural. Que Dios lo animaba y quizás los otros no se animaban. Fíjense que Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pedro era un violento en la presencia de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si Dios bendice a aquel, también Dios te puede bendecir a vos. Si Dios puso la mano sobre aquel, también la puede poner sobre vos. Si Dios libertó de las drogas a aquel, también Dios te puede libertar de las drogas a vos. Si Dios, no sé, me acuerdo del día, hace un tiempo, ¿qué día que fuese? Estábamos hablando con unos chicos y nos estábamos acordando, porque un día resulta que fuimos a ver a una mujer al hospital con mi esposa. Y me acuerdo que la mujer estaba toda tomada por el cáncer. Y yo decía, ¿cómo oramos? Los médicos decían que se moría.
Cuestión que empezamos a hablar, la mujer estaba atada. ¿Por qué? Porque le guardaba rencor a un montón de personas y había estado ofendida con toda la familia, como 40 personas tenía la familia. A todo el mundo odiaba, a todo el mundo le guardaba rencor. Y recuerde esto, hermano, si usted le guarda rencor a alguien, perdone, porque el rencor enferma. El odio enferma. Y muchas veces provoca cáncer y provoca cuantas cosas. Resulta ser que estábamos ahí, empezamos a orar, empezamos a hablar con la mujer. Resulta que, bueno, empezamos a predicarle a la mujer. Es compungida, pide perdón a Dios, se reconcilia con Jesús. Al instante, la sala estaba llena porque del otro lado había un montón de gente con los otros enfermos. Esta mujer, y perdón la expresión, no la quería nadie. Estaba ahí sola y resulta que se murió. Honestamente. Y no tiene mayor cosa mi esposa que dice, ¡ay, se murió! La gente hizo así. Y claro, para que me entiendan, estábamos así orando. Y claro, y toda la gente de aquel lado, yo estaba mirando para allá y mi esposa para acá. Claro, la gente se dio vuelta y a quién miraba. Me miraba a mí. Y, ay, Dios, y la miraba y le decía, le hacía así. Y me miré, ¿qué haces? Cállate. Claro, una situación, es gracioso contarlo. Se murió. Le ponemos los dedos acá, nada. Jesús. ¿Qué habíamos estado diciendo con lo que nos habían mandado a orar? Dios va a poner su mano. Dios la va a levantar. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Y mi esposa me miraba y decía, no sé, cállate, me decía, vamos a orar. Y así estábamos honestamente. Y esto es cierto, hermano, porque me daban ganas de matarla. Claro, porque uno que necesita de compañero, vamos a meterle, no que se aleje. Y estábamos ahí y no, Jesús, vamos a orar. Y así, bueno, cuestión. Después de todo eso, pasaron 5 minutos y ¿qué así? No sé, anda ya. Digo, no sé, vamos a orar. Vamos a orar. Y recuerdo que empezamos a orar. No sé cómo oramos. Le pedimos a él que pusiera su mano. Y recuerdo que en ese instante, la mujer en un momento hace... Nos quedamos los dos así. ¡Vive! Yo decía, gloria a Dios. Pero no era por lo que estaba pasando ahí en sí, sino porque Dios resucitó, zafamos. Y esto, hermano, créanlo porque es así. Pero a lo que voy es que Dios, ¿qué quiere? Dios quiere gente que se juegue por Él. Dios que está buscando gente que le crea, porque lo que Él hizo también nosotros lo podemos hacer. Y estoy hablando de qué manera muchas veces, hermanos, nos sentimos quizás abrumados por la tormenta, nos sentimos quizás que los vientos nos van a golpear y nos va a volcar el barco y nos vamos a terminar ahogando. Pero si le pedimos una palabra, tan solamente una palabra a Él automáticamente nos va a llamar y nos va a invitar ¿a qué? A que le creamos. Y si nosotros le creemos, automáticamente ¿qué podemos empezar a hacer? A caminar sobre los problemas, a caminar sobre las circunstancias, sea la circunstancia que sea, vamos a ver la gloria de Dios. Dios que a quien te está invitando a que le puedas creer. Entonces, hermano, es necesario que pedirle a Dios en una palabra y en cuanto a esa palabra empezar a soltarte, empezar a caminar, empezar a creerle, porque si Dios dijo, Dios no te va a mentir, Dios te va a ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y si tú le crees,
honrando, tú le estás honrando, vos le estás honrando, Dios te va a honrar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Apláudale a la presencia de Dios. Gloria sea su nombre. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Por qué digo esto? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Y qué hizo Pedro? Pues Pedro no quiso seguir solamente en la iglesia, sino que quiso ir más allá. No quiso vivir solamente la gloria a nivel grupal. Quiso vivir la gloria a nivel individual. Y Dios en este tiempo, ¿qué quiere? Dios a qué te está invitando a que vivas la gloria, no solamente a nivel grupal, sino a nivel individual. Porque Dios es Dios de multitudes, pero Dios también es Dios de uno solo. Dios es Dios de multitudes, pero también ese Dios quiere ser tu Dios. Porque una cosa es decir el Dios en el cual creemos, y otra cosa es decir el Dios en el cual yo creo. Ese Dios no miente. Ese Dios lo que dice lo hace. Dios a qué te está invitando, hermano, a que le creas. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, pero tan solo una palabra de parte de Él y tu fe basta para que camines sobre el problema. No renuncies a creerle, sino atrévete. Atrévete a creerle, porque la fe mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible agradarle, y no tenés que hacer mucho, sino solamente creerle. No es necesario presentarte quizá con saco y corbata, sino con fe. Solamente fe. Solamente fe. Solamente fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Fíjense en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Hay una historia muy conocida, y es la de un centurión que tenía a su discípulo, por decirlo así, a su inferior, enfermo en su casa. Jesús, ¿qué le dijo a este hombre? Señor, di una palabra, solamente una palabra, y mi criado sanará. Quizás no tenés una palabra de parte de Dios. Empezá a buscarla. Dios a qué te está invitando a que vayas más allá. Pedro no saltó del barco, sino que Pedro fue a Jesús y le dijo: si eres tú. No se tiró del barco, no, sino que fue directamente a Jesús. No vayas a ningún otro lado que no sea Jesús. No corras a otro lado o al consejo de tus amigos, no. Si bien la palabra de Dios dice: en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero hay veces, hermanos, que pedimos consejo en cualquier lugar, menos a quién le tenemos que pedir el consejo. Y Pedro fue sabio, no buscó en sus amigos, en sus discípulos, en sus compañeros de lancha, por decirlo así. Fue directamente al hacedor de maravillas, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hace. No corras a cualquier lugar, ve a Jesús. Si querés realmente ver la gloria de Dios en tu vida, ve a Jesús. Ve a Jesús. Clámale a Él. Porque automáticamente, como le ocurrió a Pedro, vas a empezar a caminar si tienes fe y te sueltas. Y quizá te puede pasar, sí, que empieces a dudar y te empieces a hundir.
Pero Pedro fue astuto también ahí. ¿Por qué hizo Pedro? ¿Qué hizo que fue astuto? No solamente atrevido, sino astuto. Empezó a hundirse. ¿Y a quién le clamó? No dijo, muchachos, tírenme algo que me ahogo, no, sino que al revés dijo, Jesús, socórreme. Jesús, ayúdame. ¿A quién estás corriendo? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿A quién estás buscando? Busca a Jesús. Clámale a Jesús. Porque Dios es fiel a su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Pedro, ¿qué hizo? Pedro clamó. Y automáticamente aquel que lo invitó, automáticamente aquel que le dijo, ven, y Pedro se suelta, automáticamente esa persona al escuchar el clamor de Pedro, ¿qué hizo? Extendió la mano, se asió de él y lo levantó. Si te estás ahogando en este proceso de fe, no tengas temor, clámale a él, porque Dios mismo, Jesús mismo, sea la situación que sea, te va a levantar de donde está y realmente te va a volver a hacer caminar sobre las aguas y realmente te va a meter una vez más quizá ahí en la lancha, en el barco, y va a calmar el viento y se va a hacer grande bonanza. El problema más va a pasar, la situación se va a calmar si realmente tú le clamas a Él. ¿Qué es necesario? Que te atrevas. Que te atrevas. Que te atrevas. Yo miraba la situación en este tiempo y decía, Señor, ¿qué hago? Tengo miedo. Tengo miedo por mi familia. Por esto, por aquello. Atrévete. Hermano, en esta mañana Dios te anima a que te atrevas. Yo no sé con qué necesidad usted vino, qué necesidad está viviendo, pero atrévete a creerle a Jesús. No te tires del barco por tirarte, no, sino al revés. Atrévete a hablar con Él. A que Él te dé una palabra. Y en cuanto a esa palabra, soltarte en fe y empezar a caminar. Porque ¿quién te dijo que vas a terminar así? Como has venido. O como muchas veces dice nuestro pastor. Y hay personas que tienen ese pensamiento, y eso lo escuché. Nací pobre, voy a morir pobre. ¿Quién te lo dijo? Si Él llevó una corona de espinas representando la pobreza. Nací enfermo, voy a morir enfermo. ¿Quién te lo dijo? Si Él se hizo una llaga para que nosotros seamos curados, atrévete a creerle a Él. Sea cual sea la necesidad, atrévete a creerle a Él. Porque Él es quien calma tempestades. Él es quien levanta muertos. Él es quien resucita a los muertos. Él es quien da vida y quien la quita. Él es quien sopla y da aliento de vida. Sea cual sea tu situación, hermano, clama a Él. Atrévete a creerle a Él. Atrévete a creerle a Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Se me quiebra el corazón porque ayer miraba a la hija del Espíritu. Estuvimos semanas orando porque estaba en que nací y que no, en que se moría la madre o se moría ella. Y los médicos llegó un momento que dijeron, no sé, tendrás que decidir quizá. Vamos a orar, porque la última palabra la tiene Él.
No sé qué problemas con los azúcares, no entiendo mucho, pero sé que esta chica tenía problemas con el azúcar, problemas con un montón de cosas, los niveles por las nubes de todo. Y corría riesgo de morirse ella o la nena. Ella se apartó, Dios sabrá. Pero ayer la miraba y decía, sirvió creerle a Dios, sirvió basarnos en su palabra, en que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que golpea la puerta, sea la hora que sea el momento que sea la situación que sea, se le abrirá. Porque Dios honra a los que le honran. Y tu fe honra a Dios. Tu fe honra a Dios. Tu fe honra a Dios. Solamente una palabra, y en cuanto a esa palabra basarse. Ten fe. Ten fe. Jesús te llama a que le creas, a que camines sobre el problema. Y para terminar, ¿qué ocurrió ahí? No solamente los discípulos vieron la gloria, sino que Pedro vivió en la gloria. Porque Pedro la vivió. Pueden decir lo que quieran, pero él vivió la gloria. Los discípulos vieron calmar el viento y la tempestad, sí, pero Pedro caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre el mar y aún así mismo Jesús lo honró, porque aún está escrito en su palabra. Y no solamente eso, sino que clamó y le levantó. Ahí donde estás te invito a que te pongas de pie. Gloria sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Poderoso Dios. Bendito es tu nombre, Jesús. Yo no sé cuál es su situación que está viviendo, la petición que parece imposible, pero para Dios nada es imposible. Y de esto podríamos contar mucho. Pero Dios honra a los que le honran. Dios que quiere fe. Y Dios va a honrar tu fe. Y quizás me puedas decir, pero no tengo fe. O me cuesta creerle. Hay un hombre que dice, está escrito en la palabra. ¿Crees? Le dijo Jesús cuando le pregunta por su hijo. Y el hombre que le dice, sí Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque parece que muchas veces nos falta esa fe. Jesús está a la puerta, aún también para qué, para ayudarte a creer. Por eso está escrito también y dice, no temas, yo te ayudo. Y soy quien te toma de tu mano derecha. No dice la palabra de qué mano lo tomó a Pedro. Pero lo tomó de su mano y yo pienso que fue de la derecha. Y te ayudó. Ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos. Gloria sea el nombre de Jesús. No sé si estamos bien con el horario. Sí. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Ahí donde está, hermano, si usted está enfermo y quiere que Dios le sane, ponga su mano donde está la enfermedad. Pero si es otra la necesidad, ponga su mano en el corazón. Te adoramos, Jesús. Y quizás te encontrás en otro lado que no es la barca. Te encontrás lejos de Jesús. Volvete a Él. Pedirle perdón a Él y decirle, Señor, yo quiero estar en tu barca. Quiero vivir esa gloria que se cuenta en la iglesia.
Porque primeramente para vivir la gloria individual tenés que vivir esa gloria. Estar en su iglesia, que es el lugar donde Dios derrama bendición y vida eterna. Tenés que congregarte, tenés que buscar su presencia. Sí, pero si Dios es Dios, me puede bendecir en mi casa. Sí, pero el lugar donde Dios derrama bendición y vida eterna es cuando están los hermanos juntos y en armonía. Y eso es su casa, eso es su iglesia. No seas obstinado, no seas orgulloso ni orgullosa, sino vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, porque quizá Dios te está probando. Quizás Dios está probando porque la fe es necesaria que sea probada en fuego. Dios quizá está probando tu fe. Gloria sea tu nombre, Jesús. Y quizás te encontrás dentro de la barca, azotado y quizás con cuantos problemas. Podés hacer lo que hizo Pedro. Decirle: Jesús, manda que yo vaya para ver tu gloria en mí. No solamente quiero verla todos juntos, sino que quiero vivirla de manera individual. Esto quizás representa una búsqueda, un extra, un esfuerzo, un atrevimiento. Pero Él te dice que se acerca a Él. Él mismo te dice que no te echa fuera. Solamente tenés que buscarlo y atreverte a creerlo. Gloria a Dios. Quizá los que han puesto su mano en el corazón y han puesto su mano en el lugar donde está la necesidad, voy a invitar a que pasen en este lugar y juntos vamos a orar. Y de hecho, si querés, quizá no tenés una palabra de parte de Dios, empezá a buscarle. Y si querés correr a este lugar y decirle: Señor, dame una palabra. Él me dijo a mí: ten fe. Solamente cree, ten fe. Ten fe. Y empieza a caminar. Gloria sea tu nombre, Jesús. No te quedes en tu banco, hermano. Quizá no quieres que nadie te imponga las manos, está bien. Pero solamente si quieres venir aquí adelante y manteniendo una distancia, puedes hacerlo para buscar su presencia.